serie Cultura de Reino. Hoy vamos a hablar sobre la vida del reino. El primer mensaje hablamos qué es reino, quién es el rey. Segundo mensaje hablamos del carácter del reino. Y vamos a hablar acerca de la vida del reino. Vamos a leer el pasaje Mateo 4:17. Dice la palabra de Dios: a partir de entonces Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Acompáñame a orar. Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra es una bendición para nuestras vidas. Tu palabra es la luz que alumbra la oscuridad de nuestro corazón. Es lámpara que guía nuestros pies. Tu palabra lo ha formado todo y hoy es tu palabra la que nos transforma. Háblanos, Señor, por medio de ella. Te lo pedimos como iglesia en el nombre de Jesús y juntos decimos amén y amén, y le damos un fuerte aplauso al Señor. Quiero comenzar con una pregunta. ¿Por qué las personas cambian y luego vuelven a ser las mismas? ¿Ha notado eso? Personas hacen algunos cambios, mejoran algún tipo de conductas, pero pasa una semana, 2 semanas, 3 semanas y terminan siendo las mismas. Terminamos siendo las mismas. ¿Sabes? Cada año millones de personas hacen promesas de cambio. Este año sí, Señor. Este año voy a bajar de peso, ¿verdad? Y ya llevan 10 años diciendo este año, ¿verdad? Y nada. Este año te prometo que dejo ese vicio. Y nada. Este año de verdad sí voy a ser un mejor esposo, un mejor papá. Y nada. Este año de verdad sí prometo no enojarme. Y quizá duremos, como lo dije, unos días, unas semanas, pero las estadísticas dicen que la mayoría de personas abandonamos más bien esos cambios a las pocas semanas. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Ahora, te cuento un poquito de mí, muchos lo saben. Yo batallé muchos años con el alcohol. Mal. Y por más que decía, ahora sí ya lo voy a dejar, ¿verdad? Ahora sí prometo, ahora sí lo juro. Duraba una semana, 3 semanas, 2 meses, 3 meses lo más. Y regresaba con más sed todavía. Decía, no, quería tomarme lo que no me había tomado los meses que lo había dejado. En una ocasión recuerdo mucho que mis papás salieron a Estados Unidos y se fueron todo el fin de semana y yo dije, ahora sí me voy a deschongar. Y tenía como 2 meses sin tomar y dije, ahora sí se van a ir, casa sola, ¿verdad? No va a tener nadie que me diga nada. Y le dije a un amigo, hey, pasa por mí, ahí a mi oficina, al trabajo, a las 3 de la tarde salgo y de ahí al Oxxo y compramos el kit y le damos todo el fin de semana. Pues llegamos al Oxxo, compramos las cosas y lo digo para vergüenza mía y honra de Dios. Agarré la botella así, ni me preparé nada, directo le di un trago y haga de cuenta que salió un Hulk dentro de mí. Así rápido cambié por completo. Todo ese fin de semana me perdí horrible. Después, cuando platiqué con el amigo que me recogió, me dijo, oye, güero, es que fue impresionante. Nomás fue que le dieras el primer trago a la botella y cambiaste por completo. Y entonces así estuve yo batallando mucho tiempo. Nunca pude dejar el alcohol hasta que no tuve un encuentro con Cristo. Tengo un encuentro con Cristo, puedo dejar el alcohol, pero me di cuenta que el alcohol no era el problema. El problema era lo que había en mi corazón que me hacía tomar de la forma en que yo tomaba. Ese era el verdadero problema. Yo quería quitarme las cosas externas, pero aún había muchas cosas internas en mi corazón que seguían provocándome la recaída una y otra vez. ¿Por qué? Porque es muy fácil cambiar un comportamiento, pero es difícil cambiar el corazón. Puedes obligarte a sonreír, pero estar lleno de amargura en tu interior. Puedes controlar por un tiempo tus palabras, pero seguir albergando orgullo en el corazón. Puedes dejar de hacer algo,
pero no puedes dejar de desear hacer algo. ¿Qué es más fácil, dejar de hacer una cosa o dejar de desear una cosa? Dejar de hacerlo completamente. Pero dejar de desearlo, ese es el verdadero reto. La mayoría de nosotros puede dejar de hacer algo por presión, por miedo o por conveniencia. Pero dejar de desearlo, eso es otra historia. Y el reino de Dios, ahí es donde apunta. No es solamente dejar de hacer cosas, es cambiar la razón interna del por qué terminas haciendo cosas. Y Jesús, así como primero anunció en Mateo 4 que el reino se acercaba, y luego vimos la semana pasada que en Mateo 5 empieza a hablar de las bienaventuranzas, que es el carácter de una persona que vive en el reino. Ahora Jesús, en el mismo capítulo 5, empieza a entrar a la vida práctica de cómo se vive el reino de Dios. Y habla de 6 características de cómo vivir en el reino de Dios. Y esas 6 características yo te las quiero compartir el día de hoy. ¿Estás listo? Número 1. La verdadera justicia nace del corazón. Vamos a la palabra. Mateo 5:17. Dice, no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo. Pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña, será llamado grande en el reino del cielo. Les advierto, chécate esa advertencia. A menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa y a la de los fariseos, nunca entrarán en el reino del cielo. Ahora, Jesús, en estos versos, Jesús comenzó a hacer cosas que parecían contrarias a la ley. Y fue muy juzgado por los maestros de la ley religiosa. Por eso él dice, aclaro, no vine a abolir la ley, sino vine a cumplir la ley. Porque toda la ley, cuando la palabra dice que la ley y los profetas, era un término judío para hacer referencia a todo el Antiguo Testamento. Y Jesús estaba diciendo, por si no se dieron cuenta, todo el Antiguo Testamento apunta a mí. Los sacrificios, el tabernáculo, las ceremonias, los ritos, todo apuntaba a Cristo. Y ahora Cristo estaba diciendo, yo no he venido a quitar algo, yo vine a cumplir algo. ¿Cierto? Eso es lo que Jesús estaba diciendo. Jesús no vino solamente a obedecer la ley, Él vino a llevarla a toda su plenitud completa. Por eso cuando Jesús les dice, si la justicia de ustedes no supera a la de los maestros de la ley religiosa y los fariseos, no entran en el reino de Dios. Todos se quedaron, ¿cómo? ¿Cómo es eso posible? Si los maestros de la ley y los fariseos parecían justos. Ellos oraban, ellos ayunaban, diezmaban, memorizaban la escritura, guardaban ciertas reglas, eran expertos en ritos, en ceremonias. Desde afuera parecían el modelo perfecto, pero Jesús dice, eso no alcanza. ¿Por qué? Porque el reino de Dios no se enfoca en tus conductas externas, se enfoca en la condición de tu corazón. Conductas externas cualquiera. Y por eso Jesús decía, ellos lo hacen, pero el chiste no es hacer eso, el chiste es cambiar esto. Ese es el reino de Dios. El reino se enfoca en cambiar nuestro corazón. La diferencia entre la religión y el reino es que la religión intenta modificar el comportamiento, pero el reino transforma a la persona desde adentro hacia afuera. Esa es la gran diferencia. Muchos podemos parecer cristianos, pero no ser transformados en el interior.
Puedes parecer un buen cristiano, tienes hábitos cristianos, traes tu Biblia bajo el brazo, traes el pececito en tu carro, subes el post todos los días en redes, pero tu corazón puede estar completamente lejos de Dios. Y eso es religión, no es reino. Reino va desde el corazón hacia afuera. Por eso hay mucha gente que no quiere venir a la iglesia porque dicen, no, es que en tu iglesia no lo van a decir, no hagas, no hagas, no hagas y no hagas. No, la iglesia no hace eso. La iglesia te presenta a Cristo. Cristo cambia tu corazón y Él es el que te dice, bro, y tú tomas la decisión de decir, ya no voy a hacer estas cosas. Pero no en la iglesia, es Cristo gobernando el corazón, porque del corazón salen todas las malas acciones. Ese es el reino. El reino de Dios no produce personas que simplemente se portan bien, produce personas cuyo corazón ha sido transformado por el Rey. La madurez espiritual no es portarse bien porque existe una regla que me lo impone. La madurez espiritual significa que de adentro empecé a ser transformado a lo que Dios quiere de mí. Por eso cuando voy a las acciones, me es fácil ir a las acciones, porque de adentro ya se transformó todo. Amén. Número 2, en el reino no hay lugar para el odio. Sigue diciendo la palabra. Han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no asesines. Si cometes asesinato quedarás sujeto a juicio. Pero yo digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar, anda y reconcíliate con esa persona, luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Cuando vayas camino al juicio con tu adversario, resuelvan rápidamente las diferencias. De no ser así, el que te acusa podría entregarte al juez, quien te entregará a un oficial y te meterán en la cárcel. Si eso sucede, te aseguro que no te pondrán en libertad hasta que hayas pagado el último centavo. Ahora, Jesús aquí empieza a mencionar y atacar la forma en que los fariseos y los religiosos de su época interpretaban la ley. Por eso empieza a decir, ustedes oyeron que se dijo, pero yo digo esto. Porque la ley decía una cosa, pero el fariseo y el religioso la interpretaba de diferente manera. Entonces, la religiosidad enseñaba a decir, pues yo no he matado a nadie, pero Jesús dice, pero en el corazón, ¿qué tal? Quizá nunca has usado una arma para atacar a alguien, pero en el corazón has matado a mucha gente. Y eso es lo que ataca el reino. Vuelvo al punto. En el reino no se enfoca en lo que no hagas, se enfoca en lo que haces internamente, en el corazón ahí. Porque espero que nadie haya matado físicamente a alguien, pero quizá muchos de aquí sí hemos destruido a las personas en nuestro corazón. Por eso Jesús coloca la reconciliación antes que el acto religioso. No tiene sentido levantar las manos delante de Dios cuando mantienes tu puño cerrado contra otra persona. No tiene sentido. ¿Y qué nos sirve levantar las manos a Dios y tener los puños así preparados para golpear a las personas? Eso no es el reino. En el reino no solamente importa que no mates a alguien, importa que no permitas que el odio lo mate dentro de ti. Eso es el reino de Dios. Vivir en el reino significa entonces aprender a confrontar los problemas de una manera sana, a reconciliarte con aquellos que quizá hay problemas en la medida en que a ti corresponda. Aclaramos siempre ese punto. Hay una parte que a ti te toca y hay otra parte que a la otra persona o a la otra parte le toca. En cuanto a ti quede, haz lo posible por reconciliarte con alguien. Busca perdonar siempre que sea necesario,
¿Para qué? Para que entonces en tu corazón tú no estés asesinando a las personas. Primera de Juan 4:20 dice, si alguien dice, amo a Dios, pero odia a otro creyente, esa persona es mentirosa. Pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios quien no podemos ver? Entonces el reino es Jesús liberándonos de convertirnos en jueces permanentes. No, nos libra de eso. Y entonces, ¿qué significa? Perdonar no significa declarar inocente al culpable, no, sino significa renunciar a ocupar el lugar de juez que solo le corresponde a Dios. Ese es el reino. ¿Se entiende? No asesinar a nadie en tu corazón, sino mantener siempre la condición de resolver las cosas en la medida que sea posible. Quizá no puedas resolverlas externamente. Sí, quizá hubo alguien que te hizo muchísimo daño, hubo alguien que te atacó tanto, que es difícil que te le pares de frente y le digas, oye, ¿nos reconciliamos? No, pero reconcíliate en tu corazón. Deja de matarlo, deja de asesinarlo con tus palabras, con tus pensamientos, con todo aquello que a veces sucede internamente. Por fuera podemos parecer unas blancas palomitas, pero por dentro somos sicarios con todas. Es el reino, iglesia. Número 3, la santidad del reino no negocia con el pecado. Fíjate cómo Jesús va poniéndolo a la práctica. Mateo 5:27. Han oído el mandamiento que dice, no cometas adulterio. Pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Por lo tanto, si tu ojo, incluso tu ojo bueno, te hace caer en pasiones sexuales, sácatelo y tíralo. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano, incluso tu mano más fuerte, te hace pecar, córtala y tírala. Es preferible que pierdas una parte del cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y luego aquí va un segundo tema. ¿Han oído la ley que dice, un hombre puede divorciarse de su esposa con solo darle por escrito un aviso de divorcio? Pero yo digo que un hombre que se divorcia de su esposa, a menos que le haya sido infiel, hace que ella cometa adulterio, y el que se casa con una mujer divorciada también comete adulterio. Lo explico. Jesús está enseñando que una infidelidad no comienza en la cama. La infidelidad verdadera comienza desde que los ojos y el corazón no se gobernaron a desear a una persona ajena. Esa es la infidelidad que Jesús ataca. Porque el fariseo igual decía, no, yo le soy fiel a mi esposa, sí, en acciones, pero en el pensamiento le daban vuelo a la hilacha. Y no, volvemos al punto, Jesús no quiere que solo te enfoques en lo externo, Jesús quiere que trabajes desde lo interno. Por eso aquí se va el tema del pecado sexual y empieza a hablar de ante pecados graves, medidas radicales. Y pone el ejemplo del ojo y la mano. No es que Jesús promueve la mutilación, Jesús promueve que ante cosas que te puedan dañar demasiado, tú seas radical y pongas límites y digas no antes. ¿Sabe qué sucede algo? Yo veo que parejas y jóvenes, es como, aquí es el filo del pecado, aquí me ando. Y con que no caiga para allá, pero andan aquí coqueteando, aquí. No, pero yo no estoy pecando, yo no estoy haciendo nada. Eso no es el reino. El reino no es, no nomás no cometas pecado. El reino es, aléjate lo más posible de la línea divisora entre no pecado y sí pecado. Porque si coqueteas aquí te vas a tropezar un día. Pero si acá te tropiezas, no pasa nada, hay mucho tramo todavía, ¿cierto? Hay parejas, y aquí voy al matrimonio, que trabajan mucho en no ser infiel, pero no trabajan en construir una intimidad en el hogar. Entonces sí, no le son infieles a sus esposas, pero han dejado de amarlas verdaderamente. No, eso no es el reino.
El reino es no solo no soy infiel, sino todos los días trabajo en amar a mi esposa, en respetarla, en hacérselo saber que la amo, que ella es todo para mí, que esto y aquello, así, sí, mi amor, tú. Eso es el reino. No nomás es, pues no peco y ya. No, eso hacían los religiosos, pero el reino va. Por eso aquí Jesús ahora va al tema del divorcio. Porque va al punto, en la ley ellos daban el divorcio bien fácil. Sí, divórciate, ya no quieres, divórciate. Y Jesús dice, no, espérense. Es que no es así. También no es lo que hagas o no hagas, sino es qué tan fiel eres al pacto que hiciste con Dios, con tu mujer y con Dios de testigo. Si yo le soy fiel al pacto que hice con mi mujer delante de Dios, yo voy a amar a mi mujer con todo mi corazón. ¿Cierto? A eso se refiere el texto. John Owen, un puritano, dijo, o están matando al pecado o el pecado los matará a ustedes. ¿Están matando al pecado o el pecado los matará a ustedes? Número 4. Las palabras tienen peso en el reino. Siguen los versos diciendo, también han oído, el verso 33, que a nuestros antepasados se les dijo, no rompas tus juramentos, debes cumplir con los juramentos que le haces al Señor. Pero yo digo, no hagas juramentos, no digas por el cielo, porque el cielo es el trono de Dios, y no digas por la tierra, porque la tierra es donde descansa sus pies. Tampoco digas por Jerusalén, porque Jerusalén es la ciudad del gran rey. Ni siquiera digas por mi cabeza, porque no puedes hacer que ninguno de tus cabellos se vuelva blanco o negro, o que salgan. Simplemente di, sí lo haré o no lo haré. Cualquier otra cosa proviene del maligno. Fíjate el reino. Jesús confronta una cultura donde se tenía que jurar para hacer valer el compromiso. Ahora no es diferente a nuestra cultura. No, Dios, ahora sí te prometo. Ahora sí voy a ir a la iglesia todos los domingos. Hay un desayuno y dejas la iglesia por el desayuno. Hay un compromiso y te pasa el compromiso y dejas tu compromiso con Dios. No, ahora sí, Dios, ahora sí voy a hacer esto o aquello. Lo juro. Y ya como cristianos no lo juras por alguien, pero por el pececito. Por el pececito, lo juro por el pececito. Eso. En el reino es que tu sí sea sí o que tu no sea no. No hay nada en medio. No hay nada. ¿Por qué? Porque estamos tan acostumbrados a ponerle estas muletillas a nuestras palabras para darles un peso. En el reino, el peso a tus palabras es tu carácter. ¿Tienes carácter para cumplir con tus compromisos? ¿O te falta carácter para cumplir tus compromisos? Ese es el rey. O sea, aquí hago un paréntesis. Iglesia, si tú te comprometes a hacer algo para el Señor, cúmplelo. Cúmplelo. Si tú oye, es que yo voy a servir tal domingo, cumple tu servicio. No dejes abandonado tu servicio, porque entonces los líderes andan todos preocupados. Porque, ay, pastor, es que ahora nomás me llegaron 3. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Que tú sí sea sí o que tú no sea no. No quieres servir, no sirvas. Pero si vas a servir, hazlo bien. Porque imagínate que Jesús fuera como tú y como yo. En la cruz. No, ¿sabes qué, Dios? Me bajo. ¿Para morir por estos? Nel. No, Jesús mantuvo su compromiso hasta el fin. Él mantuvo su compromiso. Déjame te digo algo. Jesús mantiene su compromiso contigo. Aunque tú le eres infiel, como yo, aunque fallamos y aunque somos tibios y aunque hacemos 1000 cosas incorrectas, Él mantiene su compromiso contigo. Mantengámoslos, nuestros compromisos también con Él. Ese es el reino. La integridad, escucha, consiste en que exista la menor distancia posible entre lo que digo y lo que hago. Esa es la integridad.
que exista la menor distancia posible entre lo que digo y lo que hago. Que a veces digo una cosa y hago otra cosa. Y no, es evitar la menor distancia, ¿cierto? Cuando tu carácter tiene peso, tus palabras no ocupan maquillaje. Ya dije que sí, es sí. Si ya dije que no, entonces no. Ese es el reino, iglesia. Número 5. En el reino se renuncia a los derechos para reflejar al rey. Fíjate lo que dice verso 38. Han oído la ley que dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo digo, no resistas a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. Si te demandan ante el tribunal y te quitan la camisa, dales también tu abrigo. Si un soldado te exige que lleves su equipo por 1 kilómetro, llévalo 2. Dales a los que te pidan y no des la espalda a quienes te pidan prestado. Ahora, Jesús no está diciendo que debemos tolerar el abuso o la injusticia. No. Pero dice, pastor, ¿entonces tengo que dejar que mi marido me siga golpeando? No. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es que está confrontando la obsesión que tiene el ser humano de desquitarse. Eso confronta el reino. ¿Por qué? Porque la ley del talión que menciona ahí era ojo por ojo, diente por diente. Me la haces, me la pagas. Pero en el reino no funciona así. En el reino no es así. El reino dice, no permitas que la manera en que te trataron determine la persona en la que te conviertes. Ese es el reino. ¿Te trataron mal? Tú no te vuelvas una persona mala. ¿Te trataron injustamente? Tú no seas injusto. ¿Te maldijeron? Tú no maldices. Ese es el reino. ¿Se entiende? A veces vivir el reino significa tener el derecho de responder, atacar o cobrarte algo, pero decides no utilizar. O sea, de que tienes el derecho, pues tienes el derecho. Te pegaron, pega. Te quitaron, quita. Te insultaron, insulta. Tienes el derecho. Pero en el reino es, aunque lo tienes, tú dices, yo no lo voy a usar. ¿Sí se entiende? Renunciar a la venganza no significa llamar bueno a lo malo. No, significa dejar la justicia final en las manos de Dios. Romanos 12:19 dice, queridos amigos, nunca tomen venganza. ¿Cuándo? Nunca. Dejen que se encargue la justa ira de Dios. Pues dicen las Escrituras, yo tomaré venganza y yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. Ahora fíjate, la cruz demuestra que el poder más grande del reino no es exigir lo que mereces, sino saber renunciar a ello por amor. No es exigir, es renunciar a ello por amor. Jesús, Filipenses 2 dice, se despojó de sí mismo, renunció a todos sus privilegios divinos para ir a la cruz y morir por nosotros. Entonces, el reino es vivir de tal manera posible que tus acciones reflejen al Rey. Si Jesús renunció a su derecho a salvarse para morir por nosotros, tú renuncia al derecho de vengarte para que el reino de Dios sea visible. Ahora, aclaro. No es fácil. No. O sea, cuando eres injuriado, cuando eres ofendido, lastimado, traicionado, ponle aquello que te hicieron. No es fácil. Es así como tu corazón se hace un nudo. ¿Has sentido el nudo del corazón? Y es así como...
no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Es injusto, sí es injusto. Es horrible, sí es horrible. Pero con el paso del tiempo, amigos, y lo digo por experiencia, te sientes bien. Te sientes mejor. De decir, pude, pero no lo hice. Decir, yo también me sé defender, pero no lo hice. Yo también sé insultar y me sé unas buenas, pero no lo hice. Y mi pastor tiene una regla. Y cada que me la ha dicho, ha sido como, oh, soy injusto. Pero él es, güero, no te defiendas. Oiga, es que no te defiendas. Pero no te defiendas. Un día me dejó así en un aeropuerto, 4 horas enojadísimo. Estaba en Turquía, yo aquí en México, le mandé un audio diciéndole 1000 cosas y solo me contestó, no te defiendas. Pero pasó el tiempo, los días, no fue fácil, le digo. Pero después fue, qué bien se siente no haber actuado igual, no haber actuado de la misma manera. ¿Y sabes qué, iglesia? El reino implica también dejar que Dios te defienda. Tú no te defiendas, deja que Él sea tu defensor. También he visto cómo Él me defiende. Entonces deja que Dios sea tu defensor. Deja que Él te defienda de las injusticias que has vivido. Amén. Y por último, el amor del reino rompe todos los límites. Ve cómo ha ido progresando. Verso 43. Han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Ahora, la ley no decía eso, pero así le interpretaban los fariseos. Entonces por eso Jesús les dice, pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo, pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos, y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Pero checa el verso 48. Pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Ahí está el reino. Ahí apunta el reino. Todo lo que ha venido diciendo, casos prácticos, es para llegar a este punto. Y entonces, sé perfecto como tu Padre es perfecto. Ese es el estándar del reino, iglesia. Ahora, yo sé que Jesús no está pidiendo una impecabilidad instantánea. Es más, Él sabe que no vamos a llegar a su nivel, jamás. Pero que ese sea la meta. Todos los días, todos los días. ¿Cómo trato de ser igual a Él? ¿Cómo trato de parecerme más a Él? ¿Cómo trato de reaccionar igual a Él? ¿Cómo trato de parecerme lo más posible a Él? Porque el reino eso produce. No solo produce gente moralmente superior, sino el reino produce hijos que se parecen a su Padre Celestial. Eso produce el reino. ¿Cierto? ¿Por qué no te pones de pie? Todo esto que Jesús mencionó tiene como objetivo el que antes de preocuparte por las cosas externas, te enfoques en las internas. No solo es lo que dejas de hacer, vuelvo a punto, sino es ya no desear aquello que quieres hacer. Que obviamente las cosas malas. Ahora, dicen que donde la puerca torció el rabo,
No me refiero a nadie en especial. Es los temas del corazón. Yo sé que quizá has sido herido o herida. Porque a menos que vivas en Marte y seas un marciano, vivir entre personas es ser expuesto a que te lastimen. Esa es la realidad. Pero también vamos a lastimar nosotros a otros. Eso es una realidad. Y el reino no va a operar si tú tienes una herida en tu corazón no resuelta. Porque esa herida te ha hecho que tus ojos se enfoquen en el ofensor y pierdas de vista al sanador. Jesús dijo: yo vine a sanar a los quebrantados de corazón. Pero a veces Él no puede sanar tus heridas porque tú sigues obsesionado u obsesionada con tu ofensor. Y no se puede. Es hasta que no, entonces dice: a ver, ya. Mejor tú, Señor. Me enfoco en ti. Sana mis heridas. Entonces Él viene por medio de su Espíritu Santo, y tu corazón fraccionado, Él pone una venda espiritual sobre el corazón. Él venda tus heridas. Sana a los quebrantados de corazón. Y entonces no significa que la cicatriz se va a borrar o se va a olvidar. Quizá nunca olvides lo que te hicieron, pero va a dejar de doler y va a dejar de contaminar todas tus acciones externas. Así que hoy permite que el Espíritu Santo sane las heridas de tu corazón. Cierra tus ojos.